Hello guys, how are you today? Today we're going to talk about the passive, okay? I'm going to show you the structure, what do we use it for, and we will repeat with examples. De una forma muy fácil, vamos a ver la pasiva, vamos a ver cómo se utiliza, para qué se utiliza y vamos a verlo con muchos ejemplos. Mira, en primer lugar, de lo que te tienes que acordar es que en la pasiva siempre vamos a necesitar el verbo to be, luego veremos cómo y de qué manera, seguido del participle, de nuestro verbo principal, ¿vale? Te lo voy a mostrar con un ejemplo que lo vamos a escribir en present simple, ¿ok? Present simple, te doy mi oración en activa, mira, the thieves rob the bank. Los ladrones roban el banco. Vamos a analizar esta oración que está en activa. The thieves es nuestro subject, nuestro sujeto. Rob es el verbo principal. Este verbo principal, como bien ves, está en present simple. Y por último tenemos the bank, que sería el complemento. Vale. Pues para pasar esta oración, que yo la tengo en activa, a pasiva, lo que voy a hacer es lo siguiente. Mi complement va a pasar a ser my subject, va a pasar a ser mi sujeto en la activa. My subject, el sujeto que yo tengo en la activa, va a pasar a ser el complemento en la pasiva. Y por último, rob, que es el verbo, lo voy a mantener en el mismo tiempo verbal, pero, es decir, en present simple en este caso, pero tengo que hacer unos pequeños cambios. Tengo que añadir el verbo to be y tengo que añadir el participio. Vamos a ir paso por paso. Mira, hemos dicho que el complemento pasa a ser el sujeto, por lo tanto empiezo con the bank. ¿Ok? Ahora necesito el verbo rob. Rob está en present simple. Entonces, el verbo to be, que lo tengo que poner siempre en la pasiva, lo tengo que escribir, lo tengo que decir, lo tengo que colocar la misma forma que el tiempo que yo tengo en la activa. Como esto es un present simple, el verbo to be en present simple, I am, you are, he, she is, it is, we are, you are, they are, ¿vale? The bank is, ¿ok? Ya tengo el verbo to be en present simple. Ahora necesito el participio. El participio de mi verbo, del verbo principal. El participio de rob, como es un verbo regular, simplemente termina en ed. Is robbed. Y ahora necesito que el sujeto que yo tenía en la activa pase a ser el complemento de la pasiva. Para eso voy a añadir by, y ahora ya, the thieves. ¿Ok? Fíjate, tengo en la pasiva, mi sujeto ahora es the bank. Mi verbo está el verbo to be y el participio en el mismo tiempo verbal que yo tenía en la activa. Y por último, by the thieves ahora es mi complemento. Ten en cuenta dos cosas. Primero, que la pasiva se utiliza mucho más en inglés de lo que nosotros lo utilizamos en español. Y segundo, que cuando utilizamos la pasiva, normalmente lo que estamos haciendo es dar más importancia al hecho, a lo que ha sucedido, en lugar de a quién o qué ha realizado la acción, ¿vale? Vamos a ver otros ejemplos, pero vamos a seguir todo el rato la misma estructura. Ok, ¿ready? Mira, pasamos ahora al present continuous y utilizamos la misma oración, el mismo ejemplo, pero le vamos cambiando el tiempo verbal. The thieves en present continuous are robbing the bank. ¿Vale? Ya tengo esta oración en activa. Tengo the subject, the verb in present continuous and complement. Ahora esto vamos a pasarlo a la pasiva. Hemos dicho que el sujeto de mi pasiva es el complemento de mi activa. Por lo tanto, the bank pasa a ser el sujeto. The bank, ¿ok? Ahora le sigue el verbo, pero para formar el verbo en la pasiva tengo que colocar el verbo to be y el participio.
El verbo to be lo tengo que poner en el mismo tiempo verbal que yo tenía en la activa. Por lo tanto, si esto es un present continuous, ¿cómo necesito ahora el verbo to be? The bank is being, ¿ok? Verbo to be, verbo en ing para que sea un tiempo continuo. Y por último, necesito el participio. El participio va a ser el participio del verbo principal, del verbo wrote en este caso. Por lo tanto, wrote en participio con ed porque es regular. Y luego ya mi complemento, en la pasiva, acuérdate que hemos dicho que es el sujeto de la activa. By the thieves, ¿ok? Subject, verb, complement. Antes de continuar te cuento otra cosa. Lo que sucede muchas veces en la pasiva es que hemos dicho que lo que le estamos dando importancia aquí es a lo que ha pasado, al hecho que ha sucedido. Entonces muchas veces quien ha hecho la acción no es tan importante. Si no es importante, no hace falta que la pongas, ¿vale? En este caso lo vamos a poner todo el rato porque estamos aprendiendo la estructura, pero siempre que vayas a escribir el complemento en la pasiva, plantéate si es relevante o no lo es. Y si no es relevante, lo omitimos, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Ahora vamos con el past simple. Y fíjate que es muy fácil porque es que estamos todo el rato repitiendo lo mismo. Es la misma estructura. Simplemente tienes que conocer todos los tiempos verbales, cómo se forman. Vamos con la activa, ¿vale? Estamos poniendo aquí todo el rato la activa y al lado la pasiva. The thieves. Y ahora, como es un past simple, voy a colocar el verbo rob en past simple. The thieves robbed the bank. Y vuelvo a analizarlo para que no tengamos dudas. Aquí tengo mi sujeto, los ladrones. Aquí tengo el verbo que ahora está en past simple, ¿vale? Con el es un verbo regular. Y por último tengo, además de mucho ruido por aquí, tengo el complemento. Vamos ahora a pasar esta oración a la pasiva, igual que lo hemos hecho antes. Acuérdate, mi complemento pasa a ser sujeto. Vale. The bank. El verbo tiene que tener verbo to be más participio. The bank was robbed. ¿Por qué he hecho esto aquí? Espera, que esta R está un poquito... The bank was robbed. Porque el verbo to be tengo que colocarlo en el mismo tiempo verbal que tenía aquí. Esto es un pasado simple. El verbo to be en past simple, ¿cómo es? Was o were. Como mi sujeto aquí es singular, y ten cuidado con eso, ¿vale? Porque muchas veces cambiará de singular a plural y tenemos que mantener la concordancia. Voy a colocar was. Y por último, necesito el participio de mi verbo en la activa. Mi verbo en la activa es rob. Por lo tanto, el participio, robbed, ¿vale? Y ya, by the thieves. Complemento, subject, and my verb. ¿Vas viendo cómo funciona? Venga, vamos a ver el resto. Past continuous. Muy bien. The thieves were robbing the bank. The thieves, mi sujeto, were robbing, lo tengo en pasado continuo, el verbo to be en pasado, el verbo principal en ing, past continuous, and my complement. Lo pasamos a la pasiva, ya lo sabes. Ahora es muy fácil. The bank, mi complemento pasa a sujeto. Este verbo, necesito ahora el verbo to be y el participle. Mira, the bank was, porque es singular, being, porque necesito ing para que sea un tiempo continuo y necesito el verbo to be. Es como si tuviera que duplicar las cosas. Y ahora mi participio del verbo. El verbo es robbed. Was being robbed by the thieves. ¿Me cabe aquí? Sí. Ok. Sujeto, verbo. ¿De acuerdo? O sea, en realidad la estructura es súper fácil. Lo único que tienes que tener un poquito más de atención es cómo pasar este verbo que tengo aquí
a la pasiva. Entonces, por eso tienes que pensar todo el rato. To be, participio y el to be en el mismo tiempo verbal que en la activa, ¿vale? Y concordancia, que a veces se nos olvida y tenemos fallitos por eso. Present perfect. Todos los tiempos, todos los present perfect en inglés se forman con have o has y el participio. Venga, vemos este ejemplo. The thieves have, porque es plural. Uy, madre mía, digo con una S. The thieves have robbed the bank. Subject, present perfect, and complement. ¿Sí? Venga, pues hacemos el siguiente proceso. The bank. Venga, y ahora fíjate. Tenemos un present perfect. Necesitamos poner el present perfect necesitamos poner el verbo to be en present perfect. ¿Cómo voy a hacer eso? Muy fácil. The bank has, porque ahora es singular, has been. Ya lo tengo, ¿vale? Ya tengo aquí el verbo to be, lo tienes aquí, y está en present perfect. Todos los tiempos perfectos necesitan have o has y necesitan el verbo to be, ¿vale? Perdona, y necesitan el participio. Como aquí tengo que poner el participio en el verbo to be, esto es lo que he hecho. Y por último, necesito mi participio, porque este no se corresponde a este, ¿vale? Este es el verbo to be. Ahora meto mi participio, el participio con el verbo que yo estoy utilizando todo el rato, el verbo es robbed, por lo tanto, ahora sí está completo. Has been robbed y ya mi complemento by the thieves. Okidoki. Subject. Verb. Complement. Vamos con este último ejemplo. Past perfect. Acuérdate que el past perfect, estoy haciendo los simples, tanto con el present perfect con el past perfect. Acuérdate que el past perfect es el pasado más pasado de todos los pasados, así no se te olvida. The thieves had robbed the bank. Subject, past perfect, complement. ¿Hacemos la pasiva? Venga. The bank. The bank. Ahora, igual que he hecho antes, pero con el past perfect, por lo tanto, en lugar de has, had been robbed by the thieves. Subject, verb, complement. Te voy a enseñar otros ejemplos con otros tiempos verbales y vamos a cambiar también un poco los sujetos de singular plural y así nos queda muy claro. Let's start with the future simple. En la activa, the waiter will serve the customers. Pasiva, the customers will be served by the waiter. El camarero servirá a los clientes. Los clientes serán servidos por el camarero. Tenemos nuestro verbo to be y tenemos nuestro participio y esto es lo que repetimos todo el rato. En un future perfect simple, todos los tiempos perfectos tienen have. The waiter will have served the customers. The customers will have been served by the waiter. Con los modales, el modal que yo he elegido es must. The waiter must serve the customers. En la pasiva, the customers must be served by the waiter. Modal perfects. Activa. The waiter must have served the customers. Pasiva. The customers must have been served by the waiter. Fíjate, todo el rato es lo mismo. El verbo to be en el tiempo verbal y el participio. Have to. Activa. The waiter has to serve the customers. Pasiva. The customers have to be served by the waiter. Mucha atención con las concordancias con el sujeto, ¿de acuerdo? Have o has. Y por último, be going to. Activa. The waiter is going to serve the customers. Pasiva. The customers are going to be served by the waiter. Okay. Let's review this. Repasamos rápidamente. Mi estructura de la activa normalmente siempre va a ser subject, verb, complement. Mi estructura de la pasiva, subject, acuérdate que hemos dicho que será el complemento de la activa.
El verbo aquí va a ser el verbo to be en el mismo tiempo verbal que yo tenía la activa, más el participio de mi verbo principal que yo estoy utilizando en la activa. Y por último, si es relevante y es necesario, by complement. Okay? Alright guys, well I hope this helped. I hope that you understand better. And if you like it, dale a like. See you next week. Bye!